Ok, buenas tardes con todos. Ahora vamos a continuar con una parte ya de la física que se conoce como física moderna. Lo que hemos visto hasta hace poco, eso puede decirse que está clasificado como física, ¿no? Física clásica. Entonces, hay algunos fenómenos que ocurren en la naturaleza y ya no se pueden explicar con algunos conceptos de lo que es partícula, lo que es carga y masa, ¿no? Entonces, hay fenómenos como es la luz, la materia, entonces ya no puede ser explicado. Desde el punto de vista de la clásica. Es ahí donde aparece lo que se conoce como física moderna, ¿no? Entonces, bueno, y aparece lo que se conoce como ondas, ¿no? Lo que aparece, todo esto va a dar lugar a, entonces, de repente generar un nuevo conocimiento, ¿no? En este caso, un nuevo concepto de lo que sería onda. Y con eso ya podemos explicar esos fenómenos, ¿ya? ¿Qué ocurre? También tengo que decirles, pues, ¿no?, que en la física moderna ya no podemos sacar conclusiones a priori. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un haz de radiación ingresa por la piel y deposita máxima energía ¿dónde? En profundidad. Entonces, nuestra conclusión a priori sería que más daño haga la piel, ¿sí o no? Pero estamos pensando en algo clásico, ¿no? Entonces, en la física clásica sí se podría sacar conclusiones a priori, pero en física moderna ya no es así, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece, pues, lo que se conoce como onda. Entonces, hay fenómenos ondulatorios, así ya les llaman ahora, ¿no? Pero la luz puede comportarse, por ejemplo, como una onda, como también como una partícula. Entonces hay algunos fenómenos físicos donde se comporta como una partícula, o eso lo puede hacer ¿quién? La física clásica. Pero cuando se comporta como onda, la física clásica no puede hacer nada. Entonces es ahí donde aparece esto, ¿no? Ok, vamos a ver ahí un pequeño video, básicamente lo que tiene que ver con ondas, pero aquí desde el punto de vista de repente de un tipo de ondas que serían las ondas sonoras. Ok, su atención. Se necesita energía para producir un sonido. La energía produce movimiento. El movimiento produce ondas sonoras. Y las ondas sonoras se mueven y transportan la energía que produjo la onda. Veamos cómo sucede todo esto cuando el palillo de un tambor golpea contra un bloque de madera y produce un sonido que se mueve a través del aire que transmite la onda sonora. La energía que transportan las ondas sonoras procede del palillo en movimiento. Cada vez que el palillo golpea el bloque, crea una rápida vibración en los materiales de los que están hechos el palillo y el bloque. El palillo y el bloque, al vibrar, empujan moléculas de aire formando ondas.
Las ondas se producen cuando unas moléculas empujan a otras moléculas circundantes y rebotan. Cada serie de colisiones comprime ligeramente el aire, de modo que las ondas son en realidad una serie de compresiones que se mueven desde la fuente de las vibraciones. Una única molécula de aire se mueve simplemente hacia arriba y hacia atrás cuando las ondas sonoras atraviesan el aire. Si pudiésemos teñir con tinta la molécula y dejar que hiciese su movimiento hacia atrás y hacia adelante contra una hoja de papel que se moviese formando un ángulo recto con ella, obtendríamos una curva llamada onda sinusoidal. Tenemos ahora la forma en que se suelen representar las ondas sonoras. Pero lo que realmente está ocurriendo es que un montón de moléculas se mueven simplemente arriba y abajo de este modo, chocando contra otras moléculas y recibiendo choques ellas mismas. Y todo este movimiento atrás y adelante de las moléculas produce una serie de compresiones que se transmiten desde la fuente de las vibraciones en todas direcciones. Y así es como viaja una onda sonora. La velocidad del viaje depende de lo deprisa que se pueda transmitir la energía de la vibración. Las moléculas de aire están relativamente separadas, de modo que el sonido viaja más despacio por el aire que por un medio más denso, como el agua. Generalmente, cuanto más denso es el medio, más deprisa viaja el sonido a través de él. Pero si no existe un medio, las ondas sonoras no pueden viajar. Así que, aunque una onda sonora tuviese la energía suficiente para llegar hasta lo más alto de nuestra atmósfera, como podría ser el caso de la onda sonora producida por la erupción de un volcán, jamás conseguiría salir al espacio exterior. Y las ondas sonoras producidas por la erupción de un volcán en Io, la luna de Júpiter, jamás podrían alcanzar la Tierra. Naturalmente, las ondas sonoras no son sonidos. Son solo ondas de compresión en un medio. No somos conscientes de ellas como sonidos hasta que nuestros oídos las reciben. Las ondas de compresión pasan como vibraciones a través de las delicadas partes internas de nuestros oídos. Las vibraciones se convierten luego en señales eléctricas transmitidas por el nervio auditivo hasta nuestro cerebro. Y es solo en nuestro cerebro donde estas señales son interpretadas como sonidos. Cuando oímos sonidos, percibimos muchas diferencias que nos ayudan a distinguir un sonido de otro. Por ejemplo, algunos sonidos tienen un tono más agudo que otros. Los sonidos también difieren en su fuerza. Pero las ondas sonoras en sí mismas no tienen ni fuerza ni tono. Lo que tienen las ondas sonoras es frecuencia y amplitud. Veamos lo que esto significa en términos de una simple molécula de aire. Y añadamos la tinta y la hoja de papel móvil como antes. Ahora, otra vez con el sonido y el papel moviéndose, obtenemos de nuevo la sinusoide. Si añadimos un eje, podremos hacer algunas definiciones. El movimiento de nuestra molécula desde el eje hasta lo más arriba de él que llega y hasta lo más abajo y de vuelta otra vez al eje representa una vibración o ciclo. Así que esto es un ciclo. La frecuencia de una onda sonora es la medida de cuántos ciclos por segundo produce la onda en el medio a través del cual viaja. Cuando la frecuencia de una onda sonora aumenta, más ondas por segundo golpean nuestros oídos y oímos un sonido de tono más agudo. Cuando la frecuencia desciende, oímos un tono más grave. Siempre que dos sonidos tienen el mismo tono, se debe a que las ondas sonoras que los han originado tienen la misma frecuencia. Pero en lo que se refiere al volumen, tenemos que volver a pensar en lo que es una onda sonora, una transmisión de energía.
Lo que oímos como diferencias de volumen son en realidad diferencias en la cantidad de energía que se está transmitiendo de molécula a molécula. La distancia a que se mueve nuestra molécula por encima y por debajo del eje imaginario es la amplitud de la onda. La amplitud depende de la energía que produce un sonido. A menor energía, menor amplitud y más suave es un sonido. A mayor energía, mayor amplitud y más fuerte el sonido. Y más peligroso para las partes delicadas de nuestros oídos. Por eso, la gente que trabaja en presencia de fuertes sonidos tiene que protegerse los oídos. Por eso, la gente que escucha música a volumen muy fuerte puede dañarse el oído. La fuerza de un sonido, la amplitud de la onda sonora, se reduce a medida que ésta viaja y se expande. La onda, al expandirse, pierde gradualmente toda su energía, pasándosela a las moléculas del aire que atraviesa. Así que cuanto más lejos viaja una onda sonora antes de que la oigamos, más suave suena. Una onda sonora perderá su energía más deprisa cuando atraviesa un medio que sea más denso que el aire, como el vidrio de una ventana o el material de una pared. El medio que atraviesan las ondas sonoras tiene un efecto sobre ellas, y también lo tiene el material que vibra para producirlas. Por ejemplo, la frecuencia de una cuerda en vibración depende de su longitud, y se cambia la frecuencia cambiando la longitud de la parte que vibra. Esto se advierte moviendo los dedos arriba y abajo sobre la cuerda de un violín. El grosor de una cuerda en vibración también marca una diferencia. Si dos cuerdas tienen la misma longitud y son del mismo material y están bajo la misma tensión, la cuerda más gruesa vibrará con una frecuencia más baja que la más delgada. Así que la más delgada producirá un tono más agudo. Un cambio en la tensión cambiará también la frecuencia de una cuerda. Cuanto mayor es la tensión, más deprisa vibra la cuerda y por tanto más alta es la frecuencia. En los instrumentos de viento, la sustancia que vibra es el aire que hay dentro del mismo instrumento. En una flauta, por ejemplo, las delgadas corrientes de aire procedentes de los labios del flautista hacen que el aire del interior de la flauta comience a vibrar. Al tapar los diferentes orificios, se cambia la longitud de la columna de aire que vibra, y eso cambia la frecuencia del sonido que se produce. De esta forma, más o menos, se controla la frecuencia en todos los instrumentos de viento. Tono y frecuencia, volumen y amplitud, formas de describir los sonidos, formas de distinguir un sonido de otro. Y a pesar de todo, un cierto sonido puede tener el mismo tono y el mismo volumen cuando lo produce una flauta o cuando lo produce un violín, y sin embargo los dos sonidos son muy diferentes. Difieren en lo que se llama timbre. El timbre de un sonido es el resultado de la combinación de diferentes frecuencias. Parte del timbre de un violín procede de su cuerpo y parte de sus cuerdas. Cuando el arco roza contra la cuerda, esta vibra de varias formas diferentes. El tono que oímos es una frecuencia fundamental producida cuando vibra la completa longitud de la cuerda. Pero al mismo tiempo, secciones de ella se ponen en vibración a diferentes frecuencias, que son múltiplos exactos de la frecuencia principal. Estas frecuencias adicionales de vibración, llamadas armónicos, dan a las cuerdas su sonido especial. Los puntos que separan cada sección
vibrantes se llaman nodos. En ellos no se produce ninguna vibración. Los armónicos suelen ser de tono más agudo y de volumen más bajo que el tono fundamental. Estos armónicos son parte de lo que da al sonido del violín su timbre único, pero la totalidad del timbre se produce cuando las ondas sonoras creadas por las cuerdas del violín producen vibraciones en todo el instrumento. Los materiales de que está fabricado un instrumento añaden valor al timbre de su sonido. En un violín vibran sus tablas de madera. La laca que cubre la madera afecta su vibración. Tanto la madera como la laca añaden sus propias características a las ondas producidas por las cuerdas en vibración para crear el sonido único del violín. Cada fuente de sonido tiene sus propias pautas distintivas de ondas sonoras. Cuando esta pauta de ondas se convierte en una corriente eléctrica, podemos mostrarla visualmente en un osciloscopio. Ahora, la onda sonora toma la forma de la curva que vimos antes, pero no es una curva suave. Sus irregularidades son el resultado combinado de las varias vibraciones de la cuerda y del violín mismo. Aquí tenemos el mismo tono sin los armónicos. Podemos ver y oír la diferencia. Cada instrumento tiene su sonido distintivo debido a las diferentes pautas de ondas sonoras que produce. De modo que lo que tenemos es una forma de energía transmitida a través de un medio, por unas ondas cuyas variaciones percibimos como diferencias en el tono, en el volumen y en el timbre. Lo que tenemos es sonido. Ahí habló de las ondas sonoras básicamente, pero vamos a hablar nosotros como algo general de lo que es la onda. ¿Qué es una onda? ¿No? ¿Qué es una onda? Hay que entender lo siguiente. Para producir una onda, ¿no? Necesito un medio material, ¿no? Para producir una onda. Cualquier tipo de onda, yo necesito un medio material. Pero una vez producido, de acuerdo al tipo de onda, puede ser que necesite un medio de transporte. Por ejemplo, las ondas sonoras necesitan un medio de transporte. Quiere decir que no se pueden transportar en el vacío. Mientras que las ondas electromagnéticas, ellos pueden transportarse inclusive en el vacío. Entonces, hay que tener claro eso. Para producir una onda, ¿no? Yo necesito un medio material. Pero una vez que ya está producida, entonces su propagación va a depender del tipo de onda. Okay. Entonces, a veces, cuando ya conocemos, ¿no?, estos conceptos y vemos guerra de la galaxia, ¿no? Vemos explosiones, ¿no?, destellos de luz y también sonidos. Eso es falso, porque el sonido no puede propagarse en un espacio vacío. Entonces, fuera de la atmósfera es vacío.
Por lo tanto, cualquier explosión que haya ahí, lo único que podría haber es destellos de luz, pero sonido para nada. ¿Okay? Pero le hace interesante ver la película. Ok. Pero ¿qué es una onda? Es una perturbación. ¿De qué? De alguna propiedad física. Entonces es una perturbación de alguna propiedad física de ese medio. Por ejemplo, si tengo una onda sonora, entonces yo tengo que perturbar una propiedad física para obtener una onda sonora. ¿Cuál va a ser eso? La presión. La presión. ¿Okay? Entonces, si yo perturbo la presión, y ahorita estoy perturbando la presión, ¿pero qué presión? ¿Arterial? Atmosférica. Obviamente, estoy alterando, o sea, estoy perturbando la presión atmosférica. De hecho, que mi voz no es tan intensa, o sea, no tiene mucha amplitud, porque si tuviese mucha amplitud, puedo ser capaz de romper esos vidrios. ¿Por qué? Porque la onda, ¿qué es lo que va a hacer? Transportar energía, no materia, por si acaso. O sea, significa que si yo estoy hablando acá en estos momentos, yo estoy perturbando las moléculas que están cerca a mi boca, pero esas moléculas no van a llegar a su oído de ustedes. Lo que van a llegar es moléculas que se encuentran cerca. Entonces lo que yo hago es que empezar a perturbar, ¿no? Se perturba esta molécula y luego eso a la otra y a la otra y a la otra. ¿Entiendes? Y así llega, ¿no? Llega entonces esa energía. ¿Por qué? Porque la onda transporta energía, no materia. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo a ondas sonoras, ¿qué pasaría? ¿Dónde la onda sonora tendría, en qué medio, así mejor, en qué medio la onda sonora tendría mayor velocidad de propagación? ¿En los sólidos, en los líquidos o en los gases? ¿Dónde tienen ustedes? En los sólidos. ¿Por qué? Porque las moléculas van a estar más juntas entre ellas y es más fácil entonces esa propagación. Pero en un gas están bastante alejados. Por lo tanto, esto le costará, ¿no?, vibrar y pasar la energía a la siguiente. Pero si están muy cerca, como es en un sólido, esa propagación va a ser rápida. ¿Okay? Bueno, hablamos ahí algunas características del sonido que no lo vamos a ver, no lo tengo ahí en la diapositiva, pero era acerca de tono, frecuencia, ¿no?, intensidad y amplitud. Algunas características son cuantitativas, otros son cualitativas. Ok, pero esa onda entonces, ¿ya?, o sea, esa perturbación se va a propagar en función de la posición y el tiempo. O sea, se va a propagar en función de la posición y el tiempo. O sea, quiere decir que para un tiempo esa perturbación tendrá un valor y para una posición también. Acuérdense que esto es aquí, este épsilon es la perturbación. ¿Qué dice? Que depende de la posición y también depende del tiempo. Entonces, si yo grafico esto en el eje Z, por ejemplo, entonces tendría, en un eje tendría la coordenada X y en el otro eje el tiempo, ¿no? El tiempo. Ahora, lo que nosotros observamos, ¿no?, es esto, ¿no? Observamos esto. Pero esta es una mentira. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es fácil engañar al cerebro, ¿no? Nosotros vemos una onda así. No, lo que sucede es que aquí hay una molécula, si es onda sonora, que está oscilando en su posición. Nada más está oscilando. Está oscilando. Y ese le comunica al siguiente y al siguiente. Por ejemplo, acá estamos viendo una onda transversal. ¿Qué significa? Que esta molécula de acá, lo único que haría es hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Ahí nomás en esa dirección, oscilando, oscilando. ¿Y qué va a suceder?
Y esto viene a ser la perturbación que va propagándose. Pero lo que hace es que esta molécula aquí, lo único que hace es hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Y entonces nos da esa idea de que pareciera que esa molécula está propagándose. Lo que se está propagando es la perturbación, o sea, la energía. Ok. Eso es bastante sencillo ver, ¿no? No sé si por acá, espera que vea acá de la cortina. Acá está, ¿no? Que yo puedo generar aquí una onda transversal. Lo único que yo voy a hacer es perturbar aquí en este lado, ¿no? Y vas a ver cómo esa perturbación se desplaza. Y nos da esa idea de ¿qué? De una onda. ¿Ya? Ahí, tenso, y mira. Yo lo único que he hecho es aquí perturbado hacia arriba, nada más que hacia abajo. ¿Y qué pasó? Se propagó. Se propagó. Ahora, ¿por qué vemos eso? Porque al cerebro es fácil de engañarlo. O sea, nosotros vemos una película, ¿no? O sea, pero ¿qué pasaría si a esos cuadros de esa película yo lo paso con una velocidad menor? ¿Qué pasaría? Entonces, de repente, ¿no? Por lo que dicen cámara lenta, ¿no? No es cámara lenta, sino que lo pasan con menos rapidez. De repente, yo tengo un cuadro, ahí, tengo otro cuadro, ahí, otro cuadro, ahí. Entonces, al final, cuando yo lo paso a una cierta velocidad, ¿no? Se entiende. Entonces, es fácil de engañar, ¿no? Ok. Ahora, entonces entendamos eso, ¿ya? No, esto de acá lo único que hace es, ¿no? Oscilar. Bueno, pero si es una onda, ¿ya? En un medio no disipativo, ¿qué significa un medio no disipativo? Que va a tener una amplitud constante. Esto es una idealización, porque yo estoy hablando acá y atrás ya nos está escuchando con la misma intensidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo estoy hablando acá y al otro salón ya no me escuchan. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se mantiene constante esa amplitud? Se va absorbiendo en este medio, ¿no? Y lo mismo va a suceder con una linterna, por ejemplo, si estamos hablando de ondas electromagnéticas. Si estamos hablando de ondas electromagnéticas, por ejemplo, yo agarro una linterna, en una noche oscura de repente, alumbro y llega a una distancia. Pero más allá ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque esto se atenúa, el medio absorbe, ¿no? Absorbe. Pero en este caso vamos a asumir, ¿no? Una onda en un medio no disipativo, que es algo ideal. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a representar de la siguiente manera. Así. Esto es la amplitud seno. ¿Ya? ¿Seno de qué? De K por X. ¿Qué es K? El número de onda. X es justamente esa coordenada que me da la coordenada de posición menos la frecuencia angular por el tiempo, que sería la otra coordenada. Ahora, cuando yo pongo aquí menos, escuchen, cuando yo pongo aquí menos, significa que esta onda se propaga a lo largo del eje más X. Más X. Pero si yo pongo aquí signo positivo, ¿qué pasa? Que se propaga hacia el menos X. Menos X. ¿Ok? Entonces, veamos. Ya. Entonces, fíjense ustedes, si yo tengo acá menos X y por aquí más X. Si acá hay una onda que se está propagando en ese sentido, entonces yo puedo
modelar esto y decir, ¿no? Depende de x, t, y esto va a ser igual a una amplitud, ¿no? La función seno de k por x menos omega por t. ¿Por qué menos omega por t? Porque se está propagando en esa dirección. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo, ¿no? Entonces, obviamente, esto, si gusta le pongo prima, de repente, para diferenciarlo. K por X más omega por T, porque se está propagando en esa dirección. En esa dirección. Ok, a ver. Voy a poner por acá una onda. ¿En qué dirección se propaga? Z positivo, muy bien, está atento. Me da gusto cuando le entra ya. Eso va a venir en el examen. Yo me reí un ratito porque decía hacia la derecha. Estamos hablando ya. Ok, ya entiendan ahí, o sea, puede moverse en cualquier dirección al final, ¿sí o no? Pero ¿quién va a decir eso? Esa coordenada, ¿sí o no? Y si es positivo o negativo va a depender de ese signo que vaya. Ok. Bueno, pero este K es muy importante. El K es el número de onda y esto va a ser igual a ¿qué? A 2pi sobre lambda. Y el omega, que es la frecuencia angular, va a ser 2pi sobre periodo. Pero en este caso no vamos a utilizar T, sino vamos a utilizar P. Bueno, pero ¿qué es esto? Ya. Cuando, ojo, yo tengo así, en general, voy a representarlo así, lo que estaba diciendo. Por acá está la perturbación, por aquí va a estar una coordenada, por aquí va a estar la otra coordenada. O sea, al final, como esa perturbación depende de X y Y, esto va a ser una superficie ahí. Pero no entremos mucho en detalle, sino, ¿qué pasa si yo proyecto todo lo que está acá, proyecto en el plano perturbación y X? O sea, dicho en otras palabras, lo proyecto y voy a tener esto. Voy a tener acá. Acá está la perturbación y por aquí va a estar X. Entonces, si la onda se proyecta ahí, va a tener esta forma también, ¿no? Va a tener esta forma. Pero ¿qué pasa si yo tengo un punto aquí de esa perturbación, ¿ya? Y por aquí, después de un cierto valor, se va a repetir esa perturbación? Entonces, esto se conoce como longitud de onda. Pero esa longitud de onda, ¿qué es? Es un periodo espacial. Un periodo espacial. O sea, significa, después de un lambda se va a repetir ese valor. Ahora, si yo hago algo parecido acá, proyecto sobre el tiempo, entonces esa onda también tiene algo así cuando yo lo proyecto sobre ese plano. Pero ¿qué sucede? Ahora, si yo tengo cualquier valor, de repente tengo aquí un valor y hasta aquí se va a repetir después de un periodo temporal. Bueno, el periodo temporal, o sea, significa después de un cierto tiempo yo voy a tener esa perturbación.
Ahora, este lambda, ¿ya? Es lo que se conoce como longitud de onda. ¿Ok? Longitud de onda. Pero cuando hablamos nosotros a nivel de diagnóstico, de repente, diagnóstico, ese lambda nos va a dar la resolución de esto. Resolución. A ver, por ejemplo, si ese lambda fuera 1 milímetro, escuchen, si ese lambda fuera 1 milímetro, yo podría estudiar estructuras de mayor o igual que 1 milímetro. ¿Estamos? Mayor o igual que 1 milímetro. Ahora, si ese lambda fuera del orden de las micras, yo podría estudiar estructuras mayor o igual que 1 micra. Okay. Pero ¿qué pasaría si yo estoy tratando de detectar una microcalcificación en esa mama? Si yo utilizo una longitud de onda de 1 milímetro, no lo voy a poder detectar, salvo que esa calcificación sea ya del orden de 1 milímetro. Pero, ¿cuántas veces, ¿no? O sea, cuántas micras es 1 milímetro? O sea, imaginen, ¿no? 1 milímetro, ¿cuántas veces es 1 micra? ¿A cuánto equivale? A 1000 veces. Entonces, imagínense, ¿no? Si yo estoy queriendo detectar una microcalcificación, tendría que utilizar, ¿no?, de ese orden. O sea, ese lambda debería ser del orden de las micras. ¿Por qué? Porque si yo utilizo una técnica que me da un lambda de 1 milímetro, no lo voy a detectar, por más que está ahí. Entonces, ¿pero qué significa esto? Es algo precoz, ¿no? O sea, lo vas a detectar cuando está en micras, pero con otra técnica lo detectarías cuando está ya en 1 milímetro. ¿Sabes cuánto es 1 milímetro? 1000 veces. O sea que ha crecido 1000 veces, imagínate. Es por eso que la mamografía, de alguna manera, es un examen precoz, ¿no?, para ver esa microcalcificación. Ok, entonces, ondas transversales y ondas longitudinales. Una onda transversal es cuando la perturbación es perpendicular a la dirección de propagación. Entonces, ejemplo, tenemos que las ondas electromagnéticas, y en ondas longitudinales tenemos las ondas sonoras. Obviamente, si yo quiero estudiar audición, tengo que ver que, como son ondas sonoras, y estas ondas sonoras son ondas longitudinales, ¿no? Entonces vibran así, ¿no?, longitudinalmente. Entonces, por ahí en el video se veía, ¿no?, compresión ahí, ¿no? Entonces están vibrando así, mientras que las ondas transversales vibran perpendicularmente. Entonces ya saben, visión con ondas transversales, audición con ondas longitudinales. Bueno, frente de ondas. Las ondas también tienen un frente de ondas. Pueden ser ondas planas, cilíndricas y esféricas. Pero se puede generar una onda plana, cilíndrica y esférica a partir de una onda plana. Por ejemplo, ¿no?,
si aquí tengo una onda plana y hago pasar por una abertura, ¿no? Si esa abertura es mucho mayor que la longitud de onda de esa onda plana, ¿qué voy a tener? Voy a seguir teniendo, ¿no? En este caso, ondas planas, ¿no? Con frente de ondas planas. Pero ¿qué pasa ahora si hago pasar por una abertura que es igual, ¿no? Igual a la longitud de onda de esa onda plana? Entonces voy a tener ondas cilíndricas. Pero ¿qué pasa ahora si la abertura es bastante pequeña, ¿no? Entonces, o sea, mucho menor que la longitud de onda, lo que va a salir ahí son ondas esféricas. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando esta fuente, ya se puede decir, esta fuente que está generando esas ondas es casi puntual. O sea, tan pequeñito que se puede considerar como una fuente puntual. Ok, de hecho que en medicina y para algunas técnicas, ¿no?, que se ven, ¿no?, de repente en ultrasonido, etc., se utilizan mayormente ondas planas. Por ahí hasta ondas cilíndricas de repente. ¿Por qué? Porque el transductor lo voy a poner casi, ¿no?, casi en contacto con el objeto de estudio, ¿sí o no? Pero en algunas aplicaciones, por ejemplo, de repente me salgo un poco del tema para más o menos hacer esta idea. Imagínate un barco que está queriendo detectar cardúmenes, por ejemplo, ¿no? Cardúmenes. Entonces no va a mandar una onda plana, pues, ¿no? Es como si yo estoy acá, mando una onda plana y voy a ver si detecto. Mando por acá, no va a ningún alumno. Mando por acá, bueno, por ahí de repente lo detecto. Pero si pasa por acá, pasa de frente. ¿Ah? Pero ¿qué pasaría si yo mando una onda esférica? Entonces rebotará, ¿no? De donde logra interactuar, rebota y no pierde el tiempo de estar haciendo eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero en el caso de aplicaciones de repente en ultrasonido, planas hasta cilíndricas por ahí, pero mayormente planas, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que se propaga entonces? Se propaga energía, ¿no? Energía. ¿Ok? Y ahí vamos a ver algunos aspectos ahí, como es la intensidad. La intensidad, ojo, la intensidad es una... o sea, la intensidad tiene una escala lineal, ¿ok? Una escala lineal. El nivel de intensidad, que se da en decibelios, es logarítmico, ¿no? Y cuando es una onda esférica, o sea, o de repente una fuente puntual, debe cumplirse con el inverso al cuadrado de la distancia, y cuando el medio es disipativo se va a atenuar, ¿no? Dicho en otras palabras, entonces podemos decir así: la intensidad no es más que la energía por unidad de área por unidad de tiempo. Pero, ¿qué sucede? Energía sobre tiempo es de la potencia sobre el. Entonces, esa es la intensidad. O sea, ¿por qué es lineal? ¿No? Tiene una escala lineal porque si en este punto, por ejemplo, en este punto, vamos a llamar el punto, a ver, cualquier punto, el punto P. ¿Ya? Aquí llega una intensidad 1, aquí llega una intensidad 2, o sea, 3 ondas, por ejemplo. Vamos a ver 3 ondas que están llegando con esa intensidad. Entonces, la intensidad total en el punto P, ¿a qué va a ser igual? A la suma de ellos. ¿Por qué? Porque es lineal. ¿Ya? Lineal. Pero ¿qué sucede si en este punto, ¿no?, en este punto P, ahora, ¿no?, viene un nivel de intensidad, así lo voy a llamar 1, y aquí viene un nivel de intensidad 2, y aquí viene un nivel de intensidad 3, ¿no? Ok, por lo tanto, el nivel de intensidad en el punto P va a ser diferente al nivel de intensidad 1
más nivel de intensidad 2 más nivel de intensidad 3. ¿Por qué? Porque tiene una escala logarítmica. Entonces, ¿qué significa? Yo tendría, si tengo nivel de intensidad, ¿no?, tendría que llevarlo a intensidad, ¿no?, a intensidad. ¿Para qué? Para poder, digamos, en este caso, ¿no?, sumarlo. Pero si yo tengo en intensidad, lo único que hago es sumar lo que llega a ese punto. Ok. Bueno, ¿cuándo voy a aplicar yo nivel de intensidad? Obviamente cuando trabajo con intensidades bastante grandes o bastante pequeñas relativamente. Entonces es ahí donde aparece el nivel de intensidad de esa onda, ¿no?, va a ser igual a ¿qué? 10 logaritmo, ¿no?, decimal, ¿de qué? De la intensidad sobre una intensidad de referencia. Y este I sub 0, entonces todo esto de acá tendrá unidades de ¿qué? De decibeles, decibelios, etc. Se representa así, dB. Se representa así, decibelios. Ok, y este I sub 0 tiene que ver con ¿qué? Con el umbral de audición para los humanos, y esto es 10 a la menos 12 watts, ¿ya?, por metro cuadrado. ¿Ya? Se toma como referencia. Entonces, si yo quiero representar una intensidad, el nivel de intensidad, lo único que tengo que aplicar es esta forma. ¿Ya? Esa forma. Ok. Luego, ¿qué vemos? Vemos para una onda esférica en un medio no disipativo, o sea que no se atenúa. ¿Ya? Entonces, si no se atenúa, ¿qué sucede? Si aquí está la frente, ¿no?, la frente, ¿no?, voy a poner acá una frente de algo, si es un sonido, una frente sonora ahí, entonces, a una distancia, vamos a poner ahí R1, voy a tener una intensidad 1, ¿no?, y a una distancia, ¿no?, R2, voy a tener 2. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, ¿ya?, que la potencia va a ser la misma, ¿no? La potencia va a ser la misma. ¿Por qué? Porque esta frente está emitiendo, ¿no?, está emitiendo ondas de tal manera que si yo completo esta circunferencia, ¿no?, o bueno, hago una esfera, ¿no?, una esfera realmente ahí, entonces si esto está emitiendo, ok, y por aquí hay otra esfera concéntrica, ¿no?, lo que va emitiendo, como no es en este caso disipativo, ok, entonces lo que atraviesan acá van a ser las mismas que atraviesan acá también, ¿sí? ok, como esto de acá no se van a atenuar, entonces, ok, si aquí salen por ejemplo 10 ondas, ¿no?, entonces también van a pasar por la otra esfera, ¿no?, 10 ondas. Entonces la potencia va a ser la misma, entonces la potencia en 1 va a ser igual a la potencia en 2. Pero nosotros hemos dicho que la intensidad
iba a ser igual a ¿qué? A la potencia sobre el área, ¿sí o no? La potencia sobre el área. Entonces, ¿ya? Aquí voy a tener intensidad 1 por el área, pero el área de ¿qué? De esa esfera. Entonces, esto será 4pi por R1 al cuadrado. Y aquí voy a tener la intensidad 2 por el área de esa esfera, que sería 4pi por R sub 2 al cuadrado. ¿Ok? ¿Y esto qué nos da? Nos da pues la famosa ley que vamos a ver la siguiente clase, ¿no? El inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? R2 sobre R1. Ahí está. Esta es la famosa ley del inverso al cuadrado de la distancia. O sea, imagínense que aquí yo tengo, a ver, para ejemplo, yo tengo aquí la intensidad, ¿no? Que sea 100 watts por metro cuadrado. Esto, cuando R1 es igual a 1 metro, y si R2 es igual a 2 metros, ¿cuánto será la intensidad en 2? ¿Cuánto será? Inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? ¿O son? ¿Dónde está? Ah, no, está bien, estaba viendo mal. ¿Cuánto será entonces? Debe ser menor, ¿sí o no? La intensidad debe ser menor, porque es el inverso al cuadrado de la distancia. ¿Cuánto es? Si aquí, en este punto 1, ¿ya? A 1 metro es 100 watts por metro cuadrado, la intensidad, en 2, ¿cuánto será? Inverso al cuadrado de la distancia. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 25. ¿No? Bueno, eso vamos a ver, obviamente. No solamente reemplazan ahí, ¿no? Ok. ¿Y qué sucede si el medio es disipativo? ¿Ya? Si el medio es disipativo, lo que va a suceder es que la intensidad ahora, ¿ya? Va a ser igual a ¿qué? A la intensidad sub 0 a la menos mu por E. Entonces, esto se conoce como coeficiente de atenuación lineal. Coeficiente de atenuación lineal. Por lo tanto, si yo grafico esto, ¿ya? La intensidad en función del espesor que voy a tener va a partir de acá con un I sub 0. Hay un decaimiento exponencial. Entonces, eso es lo que ocurre realmente, ¿no? O sea, cuando yo estoy hablando acá, de acuerdo a este medio, se va atenuando. Si ese medio es más denso, cae más rápido, ¿sí o no? Cae más rápido. ¿Ya? Entonces, ese mu es el coeficiente de atenuación lineal. Es muy importante ese mu porque ese mu en ultrasonido depende de la frecuencia, por ejemplo. Depende de la frecuencia, ¿no? Depende de la frecuencia. ¿Ya? Es directamente proporcional a la frecuencia. Pero ¿qué sucede? Si ese mu aumenta, disminuye la intensidad, ¿sí o no? Inversamente proporcional. Si ese espesor es mayor, también esto disminuye, ¿no? Entonces nosotros más o menos podemos imaginarnos algo así. Esto es X y por aquí, ¿ya? Por aquí está viniendo la intensidad, ¿ya? Y para este lado, acá está viniendo un I sub 0 y para este lado está pasando un I. Eso es lo que se puede graficar ahí, ¿no?
O sea, tú mandas una intensidad inicial, ¿no? Y de acuerdo al espesor se va a atenuar más. Pero de acuerdo al coeficiente de atenuación, también. ¿Ok? Listo. Ok, ahí tienen entonces. Bueno, reflexión y refracción de onda. Bueno, entonces puedo preguntar allí lo siguiente. ¿Cuándo ocurre el fenómeno de reflexión y refracción de las ondas? ¿Okay? Pero una cosa es una onda sonora y otra cosa es una onda electromagnética. Cuando yo me refiero a ondas sonoras, ¿qué me interesa? Ahí está. ¿Qué variable física me interesa? La densidad. Y si son ondas electromagnéticas, índice de refracción. Ok. Bueno, si esto fuera una onda, escuchen, si esto fuera una onda sonora incidente, esta sería la onda reflejada y esto la refractada. Escuchen, la incidente con la reflejada se encuentra en el mismo medio. Se encuentran en el mismo medio. Por lo tanto, van a tener la misma rapidez. ¿Sí? La misma rapidez. ¿Ok? O si gustan, el módulo de la velocidad va a ser la misma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el mismo medio, ¿sí o no? Acuérdense que el sonido se propaga, ¿no?, de acuerdo al medio, ¿no? Al medio. A esa onda reflejada, sonora, se le conoce como eco. Entonces, más o menos ustedes pueden definir ya lo que sería una ecografía, ¿no? O sea, un registro de esos ecos, de esos ecos. Ok, ahora, si yo tengo una onda electromagnética incidente, acá, ¿qué me interesa ahora? La densidad ya no, sino el índice de refracción. De acuerdo a esos índices de refracción, o mejor dicho, de acuerdo a lo que sería la reflexión o la refracción, yo puedo definir si este medio, asumiendo que este medio 2, ¿no?, esto el medio 1 que sea aire, porque siempre vamos de aire a algo, ¿no? Si esto fuera aire y esto fuera un medio, ¿ya?, diferente al aire, entonces este medio puede comportarse como un espejo o como una lente. ¿Ya? Como una lente. O sea, como un espejo o como una lente. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se comporta como un espejo? Cuando la intensidad de reflexión es mayor que la intensidad de refracción. Ok, ¿y cuándo sería una lente? Cuando ahora la intensidad de refracción es mayor. Pero ojo, no hay una lente completamente que cumpla con reflexión solamente. ¿Por qué? Porque el fenómeno físico se va a dar cuando, o mejor dicho, cuando esa onda incidente pasa de un medio a otro, ¿no?, siempre va a haber reflexión y refracción. Imagínense que hay una reflexión del 99.99%, pero siempre va a haber una refracción, por más pequeña que sea. Igual, o sea, en una lente yo quisiera que pase todo, ¿no?, toda la onda incidente, pero no va a ser así, porque hay un medio ahí.
Entonces puede pasar, por ejemplo, ¿no? 99.99%, pero ese 0.01%, ¿no? estará reflejado. ¿Ok? Entonces es así. Bueno, y aquí, a ver, para modelar tan solamente. Entonces, si gusta Sonora, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Entonces, este es el incidente. La onda incidente, onda reflejada, onda refractada. ¿Qué tengo? Por conservación, la incidente, si gusta ahí mejor, incidente, va a ser igual a la reflejada, refractada. Ok, y si yo quisiera, de repente, ¿no? Se me ocurre, positivo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo modelaría esto? ¿No? La perturbación incidente de X, T, incidente, sub 0 incidente, seno, ¿ya? De K1, porque se encuentra en este medio ahora, por X menos omega por T. ¿Y esto cómo sería? ¿No? Esto sería la reflejada, ¿no? X, T igual amplitud sub 0 de la reflejada, seno de K1, porque sigue siendo el mismo medio, por X, pero ahora omega por T. ¿Y cómo sería esto? Refractada, de X, T, ¿no? Amplitud sub 0 de la refractada, seno, pero ahora se encuentra en otro medio, ¿sí o no? K2 por X menos omega por T. ¿No? Ahí están las ondas. Reflejada, ¿no? Refractada. ¿No? Entonces quiero que estemos viendo el signo tan solamente, ¿no? El signo, ¿no? Así. Ok, bueno, reflexión y refracción de ondas luminosas, esto lo van a ver en la parte práctica. Ondas sonoras. Ok, ¿qué sucede? Todo lo que, a ver, el cuerpo humano está limitado. De hecho, que ya hemos visto que es una máquina térmica. ¿Qué significa? Si es una máquina térmica, no podemos trabajar con 100% de eficiencia, ¿sí o no? O sea, quiere decir que el calor absorbido no lo podemos convertir en 100% de trabajo. O sea, ya estamos limitados, pero también en el rango audible, ¿eh? O sea, yo no puedo, o sea, mejor dicho, el ser humano no puede oír todos los sonidos, solamente está limitado a lo que se conoce como el rango audible. Y ese rango audible va para los humanos de 20 Hz hasta 20.000 Hz. O dicho en otras palabras, de 20 Hz hasta 20 kHz. ¿Ok? Entonces, ya, vamos a mejor así. Mejor así. Esto en función de frecuencia. Función de frecuencia. Por aquí voy a poner 20
Hz, y aquí voy a poner 20.000 Hz, o lo que sería 20.000 kilohertz. Ok. Esto es el rango audible para los humanos. Ahora, mayores de esto, mayores de 20 kHz, ultrasonido. Menores de 20 Hz, infrasonido. Hay algunos animales que de repente su rango audible es este. Hay otros que están por acá. Hay otros que están netamente ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, los perros, ¿no? Que tienen su rango audible, está en infrasonido y rango audible, ¿no? O sea, ahí en esa región. Por lo tanto, yo le llamo a mi perrito y me va a hacer caso, ¿no? Pero ese perrito es capaz de detectar ondas infrasónicas, por ejemplo, que básicamente son las de los terremotos, ¿no? Claro, si supiera hablar me avisaría, ¿no? Entonces, sí. Ultrasonido, mira, lo que se aplica en ecografía, ultrasonido, no es dañino para nosotros. Los murciélagos, por ejemplo, ellos puro ultrasonido, ¿no? Tiene su forma de, digamos, su guía de vuelo, algo así. Bueno, hay otros que están en tercer rango. Entonces 20 Hz a 20 kHz. Eso es mnemotécnicamente, ¿ya? Porque hay algunas bibliografías por acá que dicen de 16 Hz. Entonces, para no estar almacenando, ¿no? 4 más, 4 menos, no vamos, a 20 a 20. 20 a 20. Mnemotécnicamente, 20 a 20. Así. Entonces, si les preguntan eso, toman eso de acá. Ok, son ondas de presión. Ondas de presión. La presión acústica es bastante pequeña, o sea, sería la presión absoluta menos la presión atmosférica, ¿no? Es bien pequeñito, pequeñito. O sea, ojo, aquí, suponiendo que estamos a nivel del mar, sería 760 milímetros de mercurio. Entonces yo estoy perturbando un poquitito. Y esa es la que se propaga. Ojo, pero ¿qué pasaría si yo, no sé, cómo puedo hacer para que se propague esto y se rompe los vidrios? Cuando explota una granada, se genera una diferencia mayor. O sea, esa presión acústica es bastante alta. Por lo tanto, como propaga energía, rompe ese vidrio. Ahora, la impedancia acústica. Esta impedancia acústica, eso lo van a ver. Alguien que va a ser otorrino, ¿no? Va a ver esto. Ahora, ustedes saben que a todo movimiento hay algo que se opone, ¿sí o no? Por ejemplo, un fluido quiere moverse a través de esos vasos sanguíneos, o sea, la sangre. Hay una resistencia, ¿sí o no? Que se llama resistencia hidrodinâmica, por la viscosidad. La corriente eléctrica quiere pasar por ese conductor, también hay algo que se opone, la resistencia eléctrica. El sonido quiere propagarse y también hay algo que se opone. Eso se conoce como impedancia acústica. Aquí es igual a la densidad del medio o la velocidad del sonido en ese medio. ¿Ya? Por lo tanto, los sólidos van a tener mayor impedancia acústica. ¿Por qué? Porque los sólidos tienen mayor densidad. Y su velocidad de propagación del sonido también es mayor en los sólidos. Por lo tanto, va a ser mayor. Y esto se utiliza para una técnica cualitativa, ¿ya? Que se conoce como acumetría. Acumetría.
Entonces lo único que hace es diferenciar la propagación de esa onda sonora en sólido y en lo que sería el aire. ¿Ok? Entonces utilizan un diapasón y con eso se puede determinar algún tipo de hipoacústica. Claro que el examen, digamos, o el diagnóstico que es cuantitativo es la audiometría, pero la acumetría es algo cualitativo. Ahí tenemos entonces. ¿Por qué utilizamos el nivel de intensidad? ¿No? Bueno, matemáticamente se utilizan logaritmos cuando trabajamos con cantidades bastante grandes o bastante pequeñas relativamente. ¿Qué sucede? El umbral de audición para el oído humano va de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado hasta el umbral de dolor, que sería 1 watts por metro cuadrado. Entonces, si tú agarras una regla, va a ser difícil, ¿no? Apreciar esa diferencia, ¿no? Pero imagina, ¿no? Estás hablando de 10 a la menos 12, irte hasta 1. ¿Qué significa eso? ¿No? 10 a la 12 más. O sea, un 1 con 12 ceros, ¿no? Imagínate. Es relativamente pequeño, pero una cantidad bastante, ¿no? Como les decía, cuando tienes valores relativamente grandes o pequeños, es cuando utilizas logaritmo. Pero entonces ahora se habla de ¿qué? De nivel de intensidad. ¿Listo? El nivel de intensidad. Entonces, ¿ok? Pregunta para examen. Ok. Yo lo voy a poner así, ¿eh? Nivel de intensidad. Eso en decibeles va a ser igual a ¿qué? 10 logaritmo de ¿qué? De I sobre I sub 6. ¿Para qué me sirve esto? Esto me va a servir para ir de intensidad a nivel de intensidad. ¿Ok? Esta fórmula me sirve para ir de intensidad a nivel de intensidad. Pero, ¿ya? Si yo quiero, acá lo voy a poner, nivel de intensidad a intensidad, tengo que despejar. Tengo que despejar esto, ¿sí o no? A ver. Tengo que despejar. Entonces, este 10, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, por lo tanto pasa a dividir. Ok. Pero como este es un logaritmo de base decimal, entonces significa que, ¿ya? Significa que voy a tener lo siguiente, que 10, ¿ya? La base elevado a la n i sobre 10, esto va a ser igual a ¿qué? A i sobre i sub 6. ¿Ya? ¿Ok? Acuérdense el logaritmo, entonces, ¿no? Esto significa, ¿no? La base elevado a ni sobre i. Pero ¿cuál quiero encontrar? Entonces i, ¿no? Por lo tanto, i. Y aquí, i va a ser igual a ¿qué? A i sub 0. Está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿A qué? A toda esta cantidad. Si gusta acá,
10 NI sobre 10. Entonces, esta voy a utilizar cuando quiero llevar NI, o sea, nivel de intensidad, ¿a qué? A intensidad. Facilito, ¿no? Mira, aquí nomás lo reemplazan. ¿Y sub 0 cuánto es? 10 a la menos 12. Entonces, fíjense ustedes, a ver, acá. Mira, dice, a ver, rumor de hoja, ahí está, chisme acá está. Murmullo a 5 metros. Murmullo a 5 metros. A ver, 1, 2, allá, ¿no? Murmullo a 5 metros, ¿cuánto? 30 decibeles. 30 decibeles. ¿Cuál es su intensidad? ¿Cuál es su intensidad? A ver, hagamos esto. Dice, murmullo, ¿cuánto? 30 decibeles. dB. Aplicando esa fórmula, entonces sería, y sub 0, 10 a la menos 12, ¿ya? Watts por metro cuadrado. 10 elevado a NI, en este caso NI, ¿cuánto es? Fácil, ¿no? 30 decibeles. Entonces, 30 entre 10, o sea, sería 30 entre 10. 10 a la menos 12. ¿Ya? ¿Cuánto sería aquí? Más 3, ¿no? Esto se va. ¿Cuánto es? 10 a la menos, ¿cuánto? 9 watts por metro cuadrado. Facilito, ¿no? Facilito, ¿sí o no? ¿Por qué no resuelven los problemas? Prueba de 3 simples, lo deja. Muy simple. Le pongo ahí la fórmula de conversión de temperatura, también lo deja. Los nervios. Aquí tienen que subir, ¿no? Si no. Ok, seguimos entonces. Bueno. Desde el punto de vista de señales, ¿ya? El oído, ¿ya? El oído, o todo lo que tiene que ver con la audición, entonces involucra que un sensor, lo que le decía, ¿no? Puede ser de temperatura, puede ser de presión, humedad, composición, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Procesador de señales, en este caso el cerebro, y sistema de conducción de señales, lo que sería el sistema nervioso. O sea, significa que debe haber un sensor biológico, ¿no? Para la audición, para la visión, para los sentidos, obviamente. Bueno, ese es el oído, ¿no? Ahí tenemos el oído externo, delimitado por ¿quién? Por la membrana timpánica o el tímpano, ¿no? Pues el tímpano por acá, ¿no? El oído externo, el oído medio, ¿no? Y el oído interno. Ok, entonces hasta el o en el oído externo, ¿no? tenemos todavía onda, la onda sonora, o sea, la onda mecánica, ¿no? Claro que yo estoy hablando acá y ustedes no ven que las moléculas están vibrando, ¿sí? ¿No? Pero si yo tengo un parlante, por ejemplo, ahí sí puedo ver, ¿no? Aquí se puede ver también, cuando ustedes ven acá la membrana timpánica, eso está, ¿no? Está vibrando ahí. ¿Por qué? Porque justamente
la onda sonora es vibración, pues, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa? Yo estoy hablando y yo mando un frente de ondas, mando yo. O sea, que es energía que estoy enviando. Pero esa energía va a llegar al oído de ustedes, pero llega, mira, una porción bastante pequeña, un área bastante pequeña, ¿no? Entonces, de todo ese frente de onda, o sea, de toda esa energía, me va a llegar una porción pequeña, que no sería capaz de mover el líquido que se encuentra aquí en el oído interno. ¿Por qué? Porque ahí van a ver lo que se conoce como cilios, terminaciones nerviosas. Entonces, ese líquido lo que tiene que hacer es mojar esas terminaciones nerviosas. Entonces, lo que tiene que hacer ese sonido, cuando viene acá, para que se dé la audición, tiene que comprimir ese líquido. Pero es más fácil comprimir un gas, ¿sí o no? Un gas es más fácil comprimir. En este caso, un líquido es más complicado. Entonces, aquí llega con una intensidad, y esto es sinónimo a una presión. Pero esta presión ejerce, o la presión está relacionada con la fuerza, ¿sí o no? Entonces, aquí se está ejerciendo una fuerza. Y con esta fuerza no sería suficiente para mover ese líquido. Es ahí donde actúan, ¿qué? Estos tres huesecillos, así, martillo, yunque y estribo. Ellos se encargan de multiplicar la fuerza o lo que sería la presión. O sea, más o menos actúan como una palanca, pues, de segundo género, si quisiéramos imaginarnos así. Entonces se multiplica la fuerza y aquí ya con esa fuerza es suficiente para poder empujar o comprimir ese líquido. ¿Ok? Entonces, todavía en el oído medio hay energía mecánica, donde esa energía mecánica recién se convierte en energía, ¿no? En energía eléctrica en el oído interno. ¿Dónde específicamente? En el órgano de Corti. Ahí en el órgano de Corti. El órgano de Corti es el sensor biológico para la audición. ¿Ya? Pero también hay para la parte de equilibrio, ¿no? Que es justamente en los conductos semicirculares, ¿no? Entonces, si yo quiero modelar esto físicamente, voy a tener algo parecido a esto. Mira, ahí está. Ese es mi sistema, digamos, abreviado así físico. Ya. Acá está el oído externo, ¿no? Mira, este sistema de huesecillos que está haciendo como palanca, lo que hace es que tú mandas acá, ¿no? Y aquí se multiplica esa fuerza. Estamos hablando de 28 a 30 veces más. Entonces, algo también que podemos observar es que el oído medio se conecta con la parte externa, o sea, con el medio ambiente, se conecta mediante la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Una vez estaba haciendo el examen y bueno, dije ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Así, un poco de conocimiento. ¿Ya? Y había puesto trompa de Eustaquio y se me ocurrió, voy a poner trompa de Faraón. Entonces, como yo ya les digo, ¿no? Faltan 2 minutos, así que entreguen y por ahí apurado. No puede ser. Ok, pero esto es muy importante porque, mira, si aquí hay una explosión, por ejemplo, ¿qué pasa? Se generaría aquí una alta presión que podría romper eso. Pero ¿qué sucede si abrimos esta trompa de Eustaquio? Entonces, la presión aquí va a ser la misma en este lado. ¿Por qué? Porque estaría conectado a la parte externa. Entonces, si yo tengo la misma presión en ambos lados, no pasa nada. No pasa nada. ¿Ok?
Entonces, esto es el sistema, digamos, físico, mecánico de lo que sería la audición. Entonces, aquí es justamente este líquido, ¿no?, que tengo que comprimir. Entonces, al comprimir este líquido, justamente en el órgano de Corti, que hay una membrana ahí, de tal manera que están los cilios, ¿no?, los cilios. Entonces, ese líquido, o sea, si yo no hago ningún movimiento ahí sobre ese líquido, entonces no mojaría, ¿no? Entonces, cuando ya empieza a comprimir, entonces se genera una onda, ¿no?, de compresión. Y ahí es donde moja. Y cuando moja a esos cilios, ¿qué sucede? Va a empezar la despolarización. Siempre con respecto a dónde? Al cilio mayor. ¿Cómo se llama ese cilio mayor? Quinocilio. Y se genera, pues, en este caso, la señal eléctrica. Ahí recién se convierte ¿en qué? Se convierte en una señal eléctrica. Ondas luminosas y principios de óptica geométrica. Ojo, muchas veces decimos nosotros, no hay luz. Y una vez dije, sí, me dijo, no se dice no hay luz, no hay corriente eléctrica. Pero un ratito, ahora sé que la luz es lo que yo puedo ver. Luz se llama rango, o sea, luz, ¿a qué se llama luz? Al rango. Al rango. ¿Ok? Entonces, la óptica geométrica va a utilizar esos conceptos que se entiende ahí con rayos, haz de luz, rayos de luz, y algo que se digamos, se utiliza bastante son los láseres, ¿no? Los láseres, puntero láser, eso es lo que vamos a utilizar como rayos de luz. Entonces, con ello podemos hacer muchas experiencias, ¿no? Por ejemplo, reflexión, refracción, que se va a ver en práctica, ¿ok? Pero aquí hay un detalle. ¿Qué es una luz monocromática? Es aquella que posee una única longitud de onda o frecuencia. Pero ¿qué sucede? Teóricamente, eso es la definición, ¿no?, de lo que es una, en este caso, luz monocromática. Pero construir una luz monocromática es complicado. Complicado. ¿Por qué? Porque ustedes han llevado la primera práctica, y en la primera práctica, ¿qué se dice? ¿No? Se dice algo, ¿no?, sobre esto, ¿no? ¿Qué es esto? El error absoluto. Entonces, si yo quiero producir una longitud de onda, o sea, una luz monocromática, o sea, voy a tener esto que es el valor más probable, más menos ese error. Entonces, ¿qué pasa? Esto se conoce como ancho de banda. Si ese ancho de banda es pequeño, se puede considerar entonces luz monocromática. ¿No? Pero si es grande, policromática. Ahora, un ejemplo de policromática es la luz natural, ¿no?, que tiene, o sea, la luz natural tiene todo lo que sería los colores del arco iris, ¿no? Así le dicen, ¿no? Los colores. O sea, se le conoce como luz blanca, la luz natural, luz blanca. Tiene todas las longitudes del arco iris, ¿no? Lentes, eso también van a ver, también. Ok. De igual manera, como tenemos restricciones en la audición, también tenemos en la visión. En la visión. Ojo,
mnemotécnicamente, ¿ya? Otra vez, mnemotécnicamente, ¿ya? Mnemotécnicamente, ¿qué vamos a ver? Mnemotécnicamente vamos a ver que el rango visible, por aquí, ¿sabes? Ok, ahí está el rango visible. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Mnemotécnicamente esto va a ir de 400, ¿no? Esto es en función de lambda, ¿ya? ¿Ya? De 400 nanómetros a 700 nanómetros. Pero ojo, esa onda, la onda que propaga energía, ¿no? Esa onda electromagnética propaga energía de esta manera. Constante de Planck por la frecuencia o constante de Planck, velocidad de la luz en el vacío, sobre la. ¿Qué nos dice? Que la energía que propaga depende directamente de la frecuencia, ¿sí o no? Pero inversamente a la longitud de onda. ¿Sí? Acuérdense. Y ahí de esos colores, ¿cuál tiene más energía? ¿Cuál tiene más energía? ¿Ah? ¿Cuál tiene mayor energía? ¿Seguro? Violeta. ¿Ya? ¿Saben por qué hay mayor, ¿saben por qué hay más punteros láser color rojo? Menor. No, yo no digo nada, acá está. O sea, mi opinión no vale. ¿Sabes cuál vale? La ley, ajá, muy bien. O sea, lo que vale es esto. Eso es lo que vale. ¿Ok? Entonces, digo mnemotécnicamente porque alguien me dijo, no, pues son 380. No, pues 20 más, 20 menos, no vas. Ok. Lo que pasa, yo estoy, a ver, como ven, yo estoy dando algunas cosas, el resto van a tener la práctica de Snell, y la otra de lo que es de efectos ópticos. Con eso concluimos. ¿Sí? Y si gustan lo pongo acá. Ahí está. Esto está en tu práctica, si no lo lees. Listo, voy a tomar asistencia.